Siguiendo con nuestra serie, Acuérdate de Jesucristo, hoy vamos a estudiar el tema una carta íntima. O sea, ese es el mensaje de hoy, una carta íntima. Seguimos con esta recomendación del apóstol Pablo que le hizo a su discípulo Timoteo, que le dijo en 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Puedo decir con enorme satisfacción que, además de mi madre, yo tuve una persona, como un padre, que me influía constantemente a buscar y a amar a Jesús y que nunca me apartara de él. Aquí vemos ahora que el apóstol Pablo menciona las 4 influencias que en forma directa o indirecta contribuyeron a formar el carácter de Timoteo. Esto nos confirma una vez más que es Dios el que tiene que hacer el trabajo en cada uno de nosotros para así poder formar a Cristo en cada uno. En 2 Timoteo capítulo 1, 3 al 7 nos dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este pasaje hay 4 frases que nos revelan lo íntima que es esta carta que Pablo dirigió a su discípulo Timoteo. En primer lugar, dice, cada vez que me acuerdo de ti, doy gracias a Dios. En segundo lugar, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y luego, acordándome de tus lágrimas. Y luego, en cuarto lugar, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol tiene gratitud a Dios por haber puesto en su camino a Timoteo. Sin cesar, Pablo se acordaba de él y lo llevaba hasta el trono de Dios para que el Creador pudiera llevar a cabo su trabajo. Pero Pablo no solo está dando gracias por Timoteo, sino también porque podía orar continuamente por él. Dice Filipenses 1:3, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Nadie conocía mejor las adversidades de la lucha diaria y los peligros que enfrentaba Timoteo como Pablo. La oración intercesora de unos por otros es vital si queremos que nuestros soldados permanezcan firmes. En 2 Timoteo 1:3, Pablo le decía a Timoteo que él servía a Dios con limpia conciencia. Trataba de enseñarle que él no permitía nada que fuera a afectar su comunión con Dios. Dice exactamente 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fatalmente el pecado produce mala conciencia. Independientemente de la corrupción y daño que produce en el alma, la mala conciencia produce un desacuerdo con nosotros mismos y esto afecta el amor que debemos tener por nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra influencia para Cristo y como resultado final
afecta nuestro amor por los demás. Hay un sentimiento de culpa que no nos deja, que noche y día nos está demoliendo por dentro porque traemos una mala conciencia. Y esto es por causa de la culpa, la responsabilidad que hemos adquirido cuando cometimos algún pecado. Entonces, después de esto, ¿puedes imaginar lo que es servir a Dios con una mala conciencia? La única solución a la mala conciencia es acercarnos a Dios con corazón sincero. Esto es reconociendo nuestra situación sin justificación de ningún tipo. Dice aquí, en plena certidumbre de fe. Esto es, apropiando por completo la palabra, sobre todo las promesas de perdón y restauración. Entonces, purificando los corazones de esta mala conciencia y llevando y lavando nuestra alma con el agua pura de la palabra, es precisamente la solución para este tipo de dificultad. En 2 Timoteo 1:4, Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí, en el versículo anterior, versículo 3, Pablo nos enseña que si Timoteo era lo que era, se lo debía a lo que Dios había hecho en él en lo personal. Por eso le daba gracias y tenía un mayor anhelo de servirle, como un día lo hicieron sus antepasados. Es muy importante servir a Dios con limpia conciencia, porque es la única forma de mantener una comunión con Dios, un compañerismo íntimo con Dios y con su obra. Por lo cual es necesario confesar todas las faltas que puedan quitarnos esta limpia conciencia. Dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pablo anhelaba ver a Timoteo, porque era una persona que había llegado a ser muy cercana a su corazón. No solo porque era su hijo en la fe, sino también por el gozo que le producía su vida de servicio a Dios. Pablo tenía muchos recuerdos del servicio fiel de Timoteo. Quiero en esta ocasión hacer énfasis en las influencias que vinieron a formar en la vida de Timoteo ese carácter admirable que tanto se gozaba ver Pablo en su hijo Timoteo, su discípulo amado. Segundo Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La primera influencia aquí es que Pablo hace referencia a sus propios antepasados, o sea, la familia del mismo Timoteo, influyeron en él porque eran personas espirituales. Sus antepasados, esa vida de la familia de Timoteo, aquí nos dice que su madre y su abuela fueron la influencia primera en su niñez y en su juventud. Esta es una gran verdad que debe impresionarnos a ti y a mí, que un hombre es en gran medida un producto de su herencia, un producto de la influencia. La mayor influencia formativa que hemos recibido se obtuvo en nuestros propios hogares, de parte de nuestros padres. En 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es verdad que nadie puede heredar la fe de sus padres, pero es una gran ventaja haber crecido en un hogar donde hubo una fe no fingida,
y se hicieron oraciones de poder por los hijos. Parece mentira, pero los cristianos pueden aprender a fingir la fe cuando se apartan de Cristo. Ya no es el Espíritu Santo quien produce la vida cristiana, sino nuestra propia fuerza, quien trata de hacer lo que solo Dios puede hacer, lo que solamente Dios puede producir. Dice Romanos 8, 5 al 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aunque es cierto que se puede fingir la fe, no se pueden falsificar los resultados, los cuales pronto se manifestarán en la vida de los que no se quieren entregar. Aquí Pablo está mencionando a la primera gran influencia que Timoteo tuvo en su vida, un hogar piadoso. Qué privilegio de pocos, que ojalá que muchos lo hubiésemos experimentado cuando éramos niños, en un hogar donde el padre y la madre oraban diariamente por los hijos. Timoteo aprendió desde muy niño que Dios sí escucha la oración, que la razón de esta vida es conocer a Dios, y aunque su padre era griego, gentil, posiblemente incrédulo, su madre Eunice, una judía que se había convertido. Eunice, junto con su madre Loida, le enseñaron a Timoteo la realidad de la fe, la madre y la abuela cristianas. Cuando Timoteo se convirtió, pudo recordar sin problema cómo se vivía para Cristo, con una fe no fingida, la cual empezó a imitar desde el principio viendo a sus familiares. Estas dos mujeres, la madre y la abuela, educaron a Timoteo a la luz de las Sagradas Escrituras. Según Timoteo 3:15, que dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde pequeño, Timoteo fue nutrido con la palabra de Dios, la cual produce la verdadera fe. Pablo le escribió a Timoteo que él también servía a Dios con limpia conciencia, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, imitando a Abraham, David, etc. Por eso le pudo decir a Félix, el gobernador romano, que él servía al Dios de sus padres. Por lo cual, convertirse a Cristo para un judío no era ni es un acto de deslealtad a sus padres. Por el contrario, es el cumplimiento de la fe y esperanza de los verdaderos judíos que también confiaban en Cristo y vieron su día y se pudieron gozar, como dice en Juan 8:56. Realmente nacer en un hogar creyente, cristiano, donde los padres tienen una verdadera fe, no fingida, es una bendición que excede a cualquiera otra. No tiene precio. Tal vez tú no tuviste esa oportunidad, pero ahora tú puedes dársela a tus propios hijos, prometiéndole a Cristo ejercer en tu vida toda su influencia de tal forma que Él supla en ti la desventaja de no haber tenido un hogar cristiano. Permítele al Señor que obre en forma poderosa en tu propia vida, de tal manera que tu testimonio
sea la mayor predicación, brillante, abierta, deslumbrante, delante de tus propios hijos. Muy pocos son conscientes de cuánto afectan sus vidas las cosas que aprendieron en su hogar. Muchas de las cosas son las cuales hoy luchamos como creyentes. Son simplemente el resultado de no haber tenido la influencia de Cristo desde pequeños. Y aunque nuestros padres nos amaban y nos guiaron como a ellos les parecía bueno, no hubo una influencia cristiana. Pero de todas formas, debemos estar agradecidos a Dios por los padres que Él nos dio. Por eso es de vital importancia que camines al lado de tu Padre Celestial, andando de acuerdo con sus enseñanzas y permitiéndole que te guíe dentro de los principios de su bendita palabra, para que así tus hijos puedan tener el privilegio de no solo tener un padre y una madre creyentes, sino también piadosos. Dice Proverbios 8, 20, 21, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. La segunda influencia en la vida de Timoteo fue su amistad espiritual con Pablo, el apóstol. Después de nuestros padres, nuestros amigos son los que tienen más influencia sobre nosotros, pues todo hombre es influyente e influenciable. Y Timoteo tuvo un íntimo amigo, un sobresaliente maestro, ni más ni menos que Pablo. Por eso es tan importante que tú vivas para Cristo, ya que si lo haces, influirás a otros para que también lo hagan. Pablo llevó a Timoteo a Cristo, pero no lo olvidó y abandonó. Por el contrario, como él dice, continuamente me acuerdo de ti. Se acordaba de él constantemente, como dice en 2 Timoteo 1:3 que ya leímos. Un verdadero amigo, un verdadero hermano es aquel que ora por quien ama y estima. Así fue la amistad de David y Jonatán. Pablo llevó a Timoteo en sus viajes, donde le enseñó cómo servir y llegar a tener una amistad tan profunda que cuando se despidieron, Timoteo no pudo contener las lágrimas. En el versículo 4, Pablo recuerda estas lágrimas y expresa, deseando verte, dice, deseando verte. En griego es epipoteo, que significa como quien anhela el hogar distante. Por lo que Pablo deseaba ver a Timoteo como alguien que extraña profundamente y desea ver su hogar distante. Mientras Pablo volvía a ver a Timoteo, no dejaba de orar por él, oraba continuamente por él. Y cuando podía, le escribía estimulándole y aconsejándole. Esta profunda amistad tuvo un poderoso efecto en la formación de Timoteo, fortaleciéndole y sosteniéndole en su vida y servicio. Debemos aclarar que Timoteo siempre correspondió de una manera completa a esta amistad, porque el que quiera ser amigo, dice la palabra, debe mostrarse amigo. Proverbios 17, 17 y 18, 24. Es posible que tengas a tu alcance amigos maduros en la fe y espirituales. Toda iglesia los tiene, pero no ser afectados positivamente por sus vidas, por no tener una buena relación amistosa con ellos. Esto también se debe a una mala relación con Dios, que los hace buscar solo lo suyo propio. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tú tienes muchos amigos,
inclusive cristianos. Pero su tiempo de compañerismo no edifica, porque ninguno tiene nada que decir. La tercera influencia en la vida de Timoteo fue el don de Dios que él tenía. Dice 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo deja de mencionar las influencias indirectas que Dios usó en Timoteo para hablar de los medios directos que usó para formarlo. No sabemos cuál era exactamente este don, porque la Biblia no lo dice. Pero podemos reflexionar sobre algunos versículos y llegar a una conclusión. Pablo hace continuas referencias que nos hacen pensar que Timoteo tenía el don de pastor y maestro que parecen venir juntos siempre. Y tal vez el don de evangelista, don que consiste en su entendimiento más amplio al levantar a los creyentes a vivir para Cristo, no exclusivamente para ganar las almas, pues el poder ganar las almas no es un don, sino una comisión a todos los que conocen a Cristo. Pablo exhorta a Timoteo a hacer obra de evangelista. Y aunque pudo no haber sido ese su don, podía cumplir con esta exhortación. Pero como los otros dones, son designados por la gracia de Dios. Pero el don al que aquí se refiere Pablo y que en primera de Timoteo 4:14 parece referirse es a un don especial que el Espíritu Santo le había dado a Timoteo por imposición de las manos de Pablo para cumplir el ministerio que Dios le había encomendado y como líder de la obra de Dios que ahora tenía al estar preso Pablo y a punto de morir. Todo esto parece confirmado aún más por 2 Timoteo 1:7, donde Pablo habla del Espíritu de Dios que Dios nos ha dado. Por lo cual podemos llegar a una conclusión. Este don hace referencia no solo a su ministerio, sino también al equipamiento para cumplirlo. Es verdad que los padres y los amigos influyen poderosamente en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Pero la influencia de Dios en nuestra vida es definitiva, pues siempre nos equipa con los recursos espirituales necesarios para cumplir la obra de Dios. Filipenses 4:19 lo puedes consultar. La cuarta influencia y definitiva para la vida de Timoteo fue su disciplina personal, la cual le permitió a Dios formar en Timoteo el carácter de Cristo. Todo creyente está equipado por Dios para cumplir su obra, pero la disciplina personal es vital para el desarrollo de este equipamiento y que Dios pueda usarnos. Todos los dones deben ser desarrollados, pero esto solo es posible sobre la base de un carácter constante. Sin disciplina, será imposible alcanzar la meta que Dios planeó para nuestras vidas. Filipenses 3:12 al 14. Permítame leerlo. Filipenses 3:12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor ilustra claramente en muchas de sus parábolas la responsabilidad en el servicio, las recompensas a la fidelidad y el peligro de la pereza. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:14 que no descuide su don. Y aquí en el versículo 6 le dice que lo avive. El don aquí es comparado con fuego y el verbo griego que usa Pablo es anasopureo, que no implica que Timoteo haya dejado que el fuego se apague, pues el prefijo ana significa agitar. Por lo que Pablo está diciendo que continúe agitando su fuego interior, que lo mantenga vivo, que no le permita apagarlo, y más por medio de ejercitar continuamente con fidelidad su don. Finalmente yo te pregunto, ¿cómo está tu vida con relación con los dones que Dios te ha dado? ¿Has permitido que el fuego se apague? Tal vez muchos de nosotros necesitemos agitar el fuego en algunas áreas de nuestra vida por medio de volver al Señor con disciplina en la oración y en la lectura, así como en la memorización, hasta que este fuego tome el control nuevamente de nuestras vidas. Cuando el fuego del amor de Dios toma a un hombre, ninguna circunstancia puede apagarlos. Cantares 8:7 lo dice. Jeremías 20:7-9 lo dice también, sufrirlo. Y es algo que muchos quieren eludir, evitar. Sufrir por el Evangelio. Porque realmente se sufre. Estamos en medio de un mundo enemigo de nuestro Señor. Si a nuestro Señor lo persiguieron y lo maltrataron, ¿qué espera de sus discípulos? No es posible mantener vivo este fuego si descuidamos nuestra disciplina. El que tú puedas servir a Dios ha tenido un precio muy alto. Primero, lo que Dios hizo a favor tuyo en la cruz. Después, el tiempo que tomó para acercarte a Él. Y después, trabajar en tu corazón para convencerte de hacer la entrega que se requería para que pudiera ser usado. Tú mismo hiciste la entrega e invertiste tu vida en este propósito. Por otro lado, otros también invirtieron parte de sus vidas en este proyecto. Ante ellos también tienes una gran responsabilidad. Ha sido grande la inversión en todo sentido. Le costó mucho a Dios como para que tú lo dejes de hacer o descuides lo que Dios te ha dado. Como muchos que terminan sus estudios como una obligación con sus padres porque no tienen esa vocación, pero sus padres la querían para él o para ella, para después abandonarlo todo. Una chica dice que terminó su carrera como algo que tenía que cumplir para agradar a sus padres, para agradarlos. Después dice, aquí está, papá, mamá, mi título que tanto ansiaban ustedes. Después se fue para casarse. Algunos piensan que el versículo 6 es como una pequeña exhortación. Déjenme volverlo a leer. 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
O sea, es como una pequeña exhortación, dicen, cuando realmente nos está mostrando que no es una pequeña exhortación, sino una invitación a una disciplina personal de Timoteo para mantener este fuego encendido en su interior permanentemente. Hay un corito por ahí que dice que no se apague el fuego que hay en mi corazón. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora Pablo, después de haberle exhortado a mantener avivado el fuego del don de Dios, guiado por el Espíritu Santo, le da varias razones por las cuales es indispensable hacerlo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Solo manteniendo el fuego del don de Dios es como el Espíritu Santo tendrá el control de tu naturaleza débil y temerosa, dándote el valor, el amor y el dominio propio indispensable para cumplir la obra de Dios. Si nosotros no vivimos bajo el control del Espíritu Santo, de una forma o de otra viviremos bajo el control de la carne, que nos guiará continuamente a satisfacer sus deseos. Muchos creyentes no están viviendo bajo la llenura del Espíritu Santo, pero quieren servir a Dios ignorando que los que viven según la carne no pueden agradarlo. Dice Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, es muy importante entender esto. Hay muchos amigos que están haciendo la obra de Dios porque pertenecen a una religión evangélica, religión cristiana tal vez, pero que ellos no han gustado la conversión que produce la fe en Cristo Jesús mediante un arrepentimiento verdadero de su vida de pecado. Si Cristo mora en tu corazón, entonces has de tener dentro de ti el testimonio mismo del Espíritu Santo. Pero si queremos servir al Señor, necesitamos estar bien seguros que Cristo mora en nuestro corazón y tiene el control de nuestra voluntad. Entrégate ahora mismo, ríndete total e incondicionalmente y permítele al Señor que haga su obra en ti. Permíteme hacer una oración. Señor, gracias por este conocimiento que nos guía, que nos ayuda a entender, pero que también nos alienta, nos invita a que cada uno de nosotros, sea como sea y esté como esté, simplemente por entregarnos a Cristo, tú nos puedes usar con gran poder. Si esto sucede, entonces, enamorado de Cristo, tendremos un tremendo avivamiento en nuestro corazón, un despertar a la fe. Guíanos, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestro México, sana la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.